Los nazis más crueles de la historia. Con Marta de Baile y Nadia Catán, historiadora. Por W Radio. Se acordarán que el pasado 27 de enero, que fue el Día Mundial de recordar a las víctimas del Holocausto, tuvimos a Bronislav nunca sé cómo pronunciarlo. Sachbert, que es uno de los pocos sobrevivientes del Holocausto que existen en México. Fue un programa que nos conmovió a todos. Subí parte de la conversación en redes sociales y está toda la conversación en mi podcast en martadebaile.com, en wradio.com.mx y en Spotify y en todas las plataformas de podcast para que lo escuchen si no lo escucharon. Y creo que el exterminio de cerca de 6 millones de judíos a manos del régimen nazi entre el 33 y el 45 es algo que hasta el día de hoy nadie a nivel mundial ha olvidado. Y descubrimos a Nadia Catán ese día. Y Nadia es especialista en historia judía. Es periodista por la Universidad de Anáhuac. Y le pedimos que regresara porque bien dicen que los que no conocen su historia están destinados a repetirla. Uh-huh. Y esto es algo que nos ocupa a todos. Y hoy vamos a contarles la historia de los 5 nazis más crueles del Holocausto. Nadia, ¿cómo estás? Hola, Marta, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Qué feedback gracias. Recibiste tú de ese programa? Sí, la verdad es que impresionante. No me la dejaron fácil, Marta, la vez pasada. Nadia, ¿podrías traerte a un sobreviviente contigo? Sí. Un gran reto porque pues hay muchos sobrevivientes que aunque están vivos ya no están en condiciones saludables de presentarse en un programa de radio y demás. Pero Brony, encantado de venir, de compartir. Quiero decirte que después recibió muchísimas llamadas y él estaba pero en el estrellato. Llamamos a Brony. Sí, en el estrellato total, Brony, sí, le hablaban sus amigas y él se chiveaba y lo felicitaban. Increíble, la verdad es que padrísimo, Brony, y pues gracias por dedicarle, Marta, 3 horas de tu programa a recordar este tema. Absolutamente. Oye, me imagino que también ha de haber vendido muchos pasteles, ¿no? Sí. Este fin de semana, porque Brony tiene una pastelería en la Colonia del Valle. Sí, correcto. ¿Cómo se llama? Se llama Hanna. Ay, qué buena memoria. No, pues es que es muy conocida. Y entonces queríamos hacer parte 2, porque si algo amamos en este programa es aprender. Gracias, sí. Y hoy, ¿qué nos vas a enseñar? Bueno, pues venimos con un tema interesante que se trata de los 5 nazis más crueles de la historia. Hacer la lista no fue nada fácil, porque son muchos y son tareas diferentes, labores que cada uno hizo. Así que, pues, adentrémonos en el tema y aprendamos un poquito. Por ejemplo, iniciemos esta lista con Himmler. Himmler es un nombre muy sonado. Sí. Es uno de los más importantes jerarcas nazis. Él va a estar a cargo del exterminio, por ejemplo, del pueblo judío, de los campos de concentración. Es decir, si estudiamos el tema judío en particular, el nazi más importante es Himmler, Heinrich Himmler. Él que con sus lentes redonditos tan característicos, con un rostro como de un ser inocente que no rompe un plato, es un demonio de la historia. Él estuvo a cargo de campos de concentración y campos de exterminio, siempre conduciendo y controlando el tema de la esclavitud en los campos de concentración, porque claro que hay que aprovechar la mano esclava que se tiene en los campos de concentración. Ese es Himmler, un hombre que le va a encantar todo el esoterismo, se va a volver un poquito loco por ahí con ese tema y que, pues bueno, simplemente al final termina suicidándose, tratando de hacer vínculos con los aliados para ganarse el favor de ellos. Obviamente todo esto muy inútil, porque después de tanta masacre no había poder humano que lo perdone. Hombre. Ahora, Himmler dices que fue el encargado de planear los crímenes que acaban la vida de 6 millones de personas. Es encargo de Hitler. A ver, a ti, Himmler, yo te voy a dar la tarea de que te encargues de que desaparezcan estos 6 millones de judíos. Sí, el objetivo era más. Al final, la guerra ya no
fue por buen camino para la Alemania nazi, así que la cifra se queda ahí, en 6 millones de judíos. Hay judíos en Francia y en Italia que logran salvarse en gran medida. Sin embargo, quizá lo más importante que podríamos decir de este hombre, de Himmler, es que él fue el líder de la SS. ¿Qué es la SS? Es el cuerpo policíaco que va a estar a cargo de toda la deportación de todos los perseguidos del nazismo, que recordemos que no son solamente los judíos, sino que hay otras minorías, y entonces se va a encargar de la deportación, del movimiento de estos perseguidos a los guetos, a los campos de concentración, a los campos de exterminio. Él se va a encargar de todo este movimiento. La SS, que él está al mando, es un cuerpo policíaco que está lleno de gente muy estudiada, que eso sorprende muchísimo, Marta. Hay que entender que tenemos una estructura de gente muy estudiada, con maestrías, con doctorados, que son asesinos, que se convierten en asesinos. Y de hecho él tenía que aceptar o no aceptar a una persona que llegaba e intentaba trabajar en la SS. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Revisar los árboles genealógicos para ver si era de la raza aria, que no tuviera nada que ver con un judío, un abuelo por ahí, etcétera. Lo mismo cuando se casaban estos hombres. Claro. Tenían las esposas candidatas, tenían que pasar por un proceso de revisión para ver que, pues, ni él ni ella tuvieran sangre judía. Correcto. Ahora, a ver, esto es interesante. SS significa Schutzstaffel o guardias de protección. Sí, ¿no? sí. Schutzstaffel, la SS, digo, como breviario cultural. Entonces, ¿cómo operaba Himmler? Porque la meta era asesinar o exterminar a 11 millones de judíos. Sí. ¿Cómo operó? Bueno, él simplemente puso en marcha campos de concentración. Algunos eran fábricas abandonadas o instalaciones del ejército que ya no se ocupaban. Otras sí se construyeron para estos fines. Que bueno, lo único que necesitaban eran barracas para que los prisioneros durmieran y acondicionarles algo si es que iban a trabajar en esa labor específica. Tenemos fotos de Heinrich Himmler paseando por los campos de concentración. Es un hombre que no se ensucia las manos. Siempre desde cierta distancia él solamente ordena. Y lo que vamos a tener en él, que es quizá lo más cruel, es que él estuvo a cargo de la solución final. ¿Qué es la solución final? El exterminio masivo, rápido, sistemático de todas las comunidades judías en Europa. ¿Cómo? Muy, muy importante esta pregunta, con una estructura de etapas. Primero la gente es transportada a los campos de concentración, ahí se dividen a la derecha o a la izquierda, es decir, o se van a trabajar o se van directamente a las cámaras de gas. Y entonces Himmler va a hacer un asesinato sistemático en cámaras de gas, estos cuartos herméticos en donde se va a dejar escapar un gas terrible que va a ser el ciclón B, y que la gente va a morir en lapsos de 20 minutos, y luego la ronda que sigue, y luego la ronda que sigue. Por eso se le llama al Holocausto una maquinaria de muerte, porque realmente tenemos un sistema organizado completamente. Y todo esto a manos de Himmler, que hay que recordar que esta palabra de solución final es la que se va a manejar en los escritos, y pues si la escuchamos no se oye tan grave. Solución final ha de ser algo bueno porque está solucionando. Sin embargo, está hablando ya de un asesinato definitivo. Claro. Porque para y ellos algo bien importante, y me está haciendo una anotación aquí alguien de mi equipo, que no solamente es un tema de judíos. Correcto. Eran discapacitados, eran gitanos, eran homosexuales, negros. Correcto. La gente, bueno,
Es importante entender que tenemos muchos perseguidos del nazismo. Como bien lo mencionas, los gitanos van a ser exterminados de igual manera. De hecho, en los campos de concentración van a ser de los prisioneros más maltratados. Uh-huh. Tenemos también las personas de la raza negra, los homosexuales, que van a ser caracterizados por tener un triángulo rosa en su uniforme. Uh-huh. Tenemos los discapacitados, ellos van a ser los primeros en ser asesinados. En una operación que se llamó T4, simplemente Hitler determinó que son vidas que no merecen ser vividas porque no producen nada económicamente, entonces a la muerte. También tenemos el caso de personas que fueron esterilizadas contra su voluntad. Uh-huh. Para que no tengan hijos, para que no se reproduzcan. Entonces, bueno, no me quiero quedar más tiempo en Himmler porque tenemos a un nazi importante. Algunos me podrían decir, Nadia, ¿por qué mencionas aquí a Joseph Goebbels? Uh-huh. Pero es que... Es de nuestro segundo. Es nuestro segundo nazi, porque él se va a encargar de la propaganda. Él va a provocar una población alemana que va a ir creciendo su antisemitismo poco a poco, a través de regalarles radios, por ejemplo, y entonces la gente feliz va a recibir su aparato de radio y con ese Goebbels está garantizando que los mensajes de Hitler lleguen hasta todas las casas. Es una forma inteligente, uh-huh. o así lo fue. Uh-huh. También, pues el cine está en su apogeo en la década de los 30. Uh-huh. Entonces, Goebbels lo que hace es hacer cortometrajes para que vayas a ver la película que sea, te toque ver forzosamente un cortometraje que tenga que ver con los judíos, de lo malos que son, de cómo quieren dominar el mundo, de que son como una plaga de la cual hay que liberarse, etcétera. Cortometrajes muy, muy antisemitas, que te tocaba verlo en el cine. Ajá. Ese es Joseph Goebbels, el que tiene la capacidad de llevar al partido nazi a ser una mayoría en 1932, luego Hitler sube en el 33, pero Goebbels tiene esa capacidad de estar contando constantemente historias sobre los judíos. El marquetero, correcto. Él es autor de esa famosa frase que dice, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Es correcto, y fíjate nada más qué frase tan terrible. Joseph Goebbels es el líder de la propaganda y va a posicionar a Hitler, va a posicionar el nazismo, va a lograr que el nazismo se presente como un partido muy elegante al que todo el mundo quiere pertenecer. No me quedo más en Goebbels porque tengo más nazis importantísimos que quisiera mencionar. Uno no lo tenemos en la lista, uh-huh. Marta, pero me parece trascendental mencionarlo, que es Adolf Eichmann. Eichmann es el encargado de coordinar todos los transportes para que todas las minorías simplemente se vayan a los campos de concentración y a los campos de exterminio. Es como el oficinista que desde su escritorio está uh-huh. con toda la logística que se tiene que llevar a cabo. Pero muy importante de Eichmann es su final. Su final es de verdad de emoción, de impacto, porque resulta que él estaba prófugo en Argentina uh-huh. y el Mossad fue por él a Argentina. Sí. Es una historia tan impactante que la pueden encontrar en una película en Netflix que se llama Operación Final. Maravillosa película. Uh-huh. Entonces simplemente los del Mossad van, lo secuestran en algún momento que estaba llegando a su casa por la noche y entonces se lo llevan a una casa. Ahí lo tienen algunos días y ahora la parte complicada era sacarlo del país. Porque, ¿cómo sacar del país a una persona que está siendo protegida por Argentina, por el gobierno argentino? Entonces lo que hacen es, obviamente lo sedan, pero le ponen un poco de whisky en su ropa, en su boca, para que huela como si estuviera borracho. Lo ponen en una silla de ruedas y lo pasan por seguridad en el aeropuerto y demás. Así lo suben a un avión. Haciéndolo pasar por borracho y se lo llevan. De pronto todo el mundo se entera que Adolf Eichmann está en el Estado de Israel para ser juzgado. Este final es único.
Lo juzgan en Jerusalén. Es un juicio que lleva muchos meses y finalmente lo ahorcan. Sus cenizas fueron arrojadas al mar, pues para que esto se hace con muchas personas importantes nocivas en la historia, para que sus tumbas no se conviertan en lugares de culto. En lugar de culto, exactamente. Claro, igual que Osama Bin Laden. Exactamente. Wow. Entonces, ¿cómo se llama la película? Operación Final. Para que la busquen. A ver, Hermann Göring. Sí. Hermann Göring es el jefe de la Luftwaffe, de la aviación alemana. Él sí, no está en los campos de concentración, no está asesinando gente en las cámaras de gas, pero él es el corazón de piedra que va a lanzar muchas bombas encima de ciudades, docenas de ciudades a lo largo y ancho de toda Europa, pues fueron bombardeadas hasta las ruinas. Él las dejó en los escombros, en estos bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. El jefe de la Luftwaffe que va a destruir, por ejemplo, Varsovia, que va a destruir Rotterdam. Rotterdam, que hay que decir un dato muy interesante. Holanda se rindió y igual Rotterdam fue bombardeado. ¿Qué dijo Hitler? Caray, pues no me enteré, no me llegó a tiempo la rendición. Seguramente esto no fue así, la rendición sí le llegó a tiempo, pero sí, claro. De igual modo, Rotterdam fue destruido. ¿Y qué hay que entender en estos bombardeos? Que no se tratan de edificios. Se trata de hogares y de familias. Me contaba en alguna ocasión un sobreviviente, cayó una bomba en mi casa y murió mi papá, mi mamá y mi hermano. Mi otro hermano y yo quedamos vivos. Imaginen ustedes el impacto de que de pronto mueran 3 miembros de tu familia nuclear en un mismo día, en un mismo momento. Y a pesar de eso, tratar de seguir adelante, de sobrevivir, de salvarse. Entonces, este es Göring, una persona que estuvo desde el golpe de Estado que intentaron hacer en 1923 y lo van a herir en este golpe de Estado, tanto que él se va a convertir en un adicto a la morfina, porque va a tener dolor durante toda su vida, va a engordar muchísimo, va a ser un adicto y va a robar mucho arte durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a recomendar otra película. Híjole, Marta, yo creo que este es otro programa que tenemos que hacer. Películas básicas que tienes que ver para entender la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál? Bueno, esta es una Operación Monumento. Operación Monumento. Correcto. Que habla de todo el arte robado durante el Holocausto. Porque entendamos que, pues, las familias tienen mucho arte en sus casas. Y obviamente todo esto, pues, son joyas, reliquias que a los nazis les van a interesar. Göring va a ser una persona, un nazi, que va a robar y va a esconder obras de arte para él. Pero yo creo que con eso nos quedamos de Göring, porque solamente decir que al final fue atrapado, fue condenado, pero él se suicidó antes de que lo ahorquen. Ya. Logró que alguien le pasara una pastilla de cianuro y él se suicidó. Ahora vamos con Reinhard Heydrich. Sí, Heydrich. El alemán ideal. Ay, sí, caray. Es que si nosotros buscamos una fotografía de Heydrich, nos vamos a dar cuenta de cómo es alto, rubio, de ojos claros. Bueno, la verdad es que es un tipo muy, muy apuesto, que lo ves y dices, esto es raza aria pura. Él va a pertenecer a la SS, pero la parte más cruel de él es que él puso en marcha 3 campos de exterminio. Uno se llama Belzec, otro Sobibor y otro Treblinka. Estos campos de exterminio van a simplemente asesinar a las personas de manera inmediata. Ya no tenemos un proceso de selección en donde algunos van a trabajar, otros van a las cámaras de gas. Aquí en los campos de exterminio la gente llega a morir y punto final. Y de eso es de lo que se encarga Reinhard Heydrich, de poner en marcha 3 campos de exterminio que hoy en día están en Polonia. Belzec, Sobibor y Treblinka. Pero este hombre, que también hay que mencionarlo porque tiene un tema muy, muy importante.
Él es líder de los Einsatzgruppen. ¿Qué significa esto? Estas son unidades móviles que van avanzando junto con el ejército y van arrestando personas, llevándoselas a los bosques, esto sobre todo en la Unión Soviética, los llevan a los bosques y ahí los desvisten y los asesinan. Ajá. Las personas tienen que ponerse a la orilla de esas fosas comunes que ellos mismos cavaron y ya, desnudos completamente, los Einsatzgruppen les disparan y con el mismo disparo caen en las fosas comunes. Estas unidades móviles que van a matar a más de 1 millón de personas, de este modo, que esto se va a llamar el holocausto de balas, Reinhard Heydrich tiene mucho que ver con estas unidades móviles, que hay que decir que fue un método de asesinato que no fue conveniente para los nazis porque pues resulta que les parecía traumático. Por las noches los nazis se ponían a vomitar, a emborracharse, a alucinar. Claro que es traumático cometer tantos asesinatos en un mismo día. Entonces la gente estaba traumada, por eso decidieron cambiar el método de exterminio, hacerlo más impersonal, a través de cámaras de gas en donde ya el asesino ya no tiene tanto contacto con su víctima. Esta es la complejidad del holocausto, la locura. Y por último, y este lo tengo muy presente por la gran película que fue del 78, Los niños del Brasil, The Boys from Brazil, de Joseph Mengele. Sí. Esto creo que es de lo que más espanto me produce. Sí. A ver, vamos a hablar de Joseph Mengele, que es el ángel de la muerte. Este doctor que llegó en 1943 a Auschwitz y empezó a hacer experimentos médicos. Él estaba al principio, cuando los prisioneros llegaban, él simplemente seleccionaba. Algunos prisioneros dijeron que mientras él seleccionaba a los prisioneros quién iba a trabajar y quién iba a la muerte, silbaba. Esa era su cinismo, ese era su cinismo ante el tema. Chiflaba, silbaba, cantaba mientras estaba seleccionando quién vivía y quién moría. Entonces, hay prisioneros particulares que a él le importaban de manera especial, que eran los gemelos. Entonces, él los llevaba a una ala especial del campo y en unos barracones ahí particulares llevó a cabo diferentes experimentos, que si la audiencia prepara tantito el estómago, vamos a mencionar algunos de esos. Va. A ver, número 1, les inyectaba tinta en los ojos para ver si los ojos cambiaban de color. Y se volvían azules. Sí, locura absoluta. Obviamente, imagínate el dolor en los prisioneros y demás. Número 2, muchos temas con los embarazos. Por ejemplo, a las mujeres que estaban embarazadas, mataba al bebé dentro y él quería ver qué pasaba con la madre si se quedaba mucho tiempo con el bebé muerto en su interior. O uno mucho más cruel. Cosía a las mujeres vaginalmente para que no pudieran dar a luz a la hora de que empezaban las contracciones. Entonces, obviamente, moría el bebé, moría la madre y el dolor impactante. Tenemos la locura, que este es uno de los más traumáticos. Se dio a la tarea Mengele de coser a las personas como si fueran siamesas. Por la espalda, por las muñecas y obviamente todo esto sin los procesos debidos. La gente se infectaba, sufría muchísimo. También inyectaban hormonas o inyectaban bacterias para ver el transcurso de una enfermedad. Hay prisioneros que salieron y dijeron, no sé qué me inyectaron, pero me lo inyectaron por muchos años. La mayor parte de los que sobrevivieron ahí quedaron estériles, no pudieron tener hijos porque los experimentos pues fueron terribles. Mengele va a ser terrible en esto de la crueldad, pero también de mantenerse en su lugar, me explico, de mantenerse siempre ecuánime ante estos asesinatos. Mengele
en su pabellón va a convertirse en el trauma y en el monstruo de Auschwitz, que hay que comentar un poco sobre su final, Marta, porque fíjate que Mengele se escapó, él, inteligente, no se puso el tatuaje que siempre tenían los oficiales de la SS, no se lo puso y entonces eso pudo hacer que él se escapara con mayor facilidad en el 45 que termina la guerra y él se va a Sudamérica. Se pasea por Uruguay, por Brasil, Argentina y en 1979 muere ahogado en el mar, él estaba nadando. Lo que pasa es que le dio una apoplejía, un accidente una embolia, cardiovascular, correcto, y entonces esto estaba en el mar e intenta salir y en esto es cuando se muere. Pero se muere en el anonimato, la gente no sabe que es Mengele, porque él estaba con otro nombre. Sí, claro. ¿En qué año dices que pasa esto? 1979. O sea, antier, Marta. Antier. ¿No? O sea, es impresionante que mucha gente lo conoció después de la Segunda Guerra Mundial, después de estas atrocidades, sí, que pudo tener contacto con este. Él estaba en Auschwitz, sí, que era el más grande. Era el campo más grande. ¿Todos sí. los campos tenían cámaras de gas? No. No todos. Pero todos los campos de exterminio sí tenían cámaras de gas. ¿De acuerdo? Ahora, van a existir campos de exterminio en donde la gente... Es que ahí es la confusión. Hay campos de exterminio y campos de trabajo, correcto, ¿no? Sí. A ver, primero, para entender un poco más el tema, los guetos son estos pedazos de ciudad amurallada. Como si nosotros agarramos alguna colonia de la Ciudad de México, sí, la amurallamos y ahí metemos a 5 o 8 veces más de gente de su capacidad y los dejamos sin comida adentro. Como Brony, que correcto. estaba en un gueto. Ajá. Brony estaba en un gueto, en el gueto de Lodz, y ahí la gente no tenía alimento, no tenía calefacción, que hay que decir que en invierno en Europa eso es muy, muy importante. Sí, claro. No tenía medicamentos, entonces la gente comienza a morir de enfermedades, de frío, etcétera. Esos son los guetos. Hay gente que murió en los guetos y que nunca pasó por un campo. ¿Y cómo decidían quién iba a un gueto, quién se quedaba en el gueto o quién iba a los campos de exterminio? Simplemente al azar. Cupo. Ah, el cupo. El cupo en los lugares, que para eso va a estar muy al mando Adolf Eichmann. Cuando ya tenemos aquí esta parte llena, entonces hay que mandar prisioneros a otro campo, o si este campo ya tiene lugar, libérame el gueto de Varsovia porque Treblinka ya tiene lugar, que es un campo de exterminio. Se va movilizando. Es que sea, ahora sí que era una moneda al aire si te tocaba quedarte en un gueto o... Uy, ya no alcanzaste, te toca a uno de exterminio, ¿no? Exactamente. Y entonces el campo de concentración, campo de trabajo, que es este intermedio, es la mejor suerte que podía pasarle a una persona de ese tiempo, porque te podían pedir trabajar. Y si te pedían trabajar, aunque el trabajo era exhaustivo, casi sin calorías, la gente llegó a ser como cadáveres de verdad que caminaban de lo desnutridos que estaban, el campo de concentración pues era la mejor opción, porque tal vez el tiempo pasaba, la guerra terminaba y estas personas sobrevivían, que fue el caso de muchos. ¿Cuál era el fin último de Hitler? El último. O sea, evidentemente está clarísimo... Final. Estaba clarísimo que era pues, exterminar a la raza judía. Nada que no fuera ario. Punto. Correcto, sí. Y el fin último, y lo dijo en sus últimas palabras, es terminar con el judío internacional. Así lo mencionó Exacto. Él en sus últimas palabras. Entonces, los campos de exterminio no hay selección y la gente llega a morir de manera inmediata. Es esto. Entonces, sí tenemos nazis muy, muy crueles, pero algunos, la mayor parte de ellos, logran escaparse de una u otra forma. Por ejemplo, Adolf Eichmann. Ya dijimos que aunque fue capturado en 1960, pues realmente tuvo 15 años de libertad completa y perfecta en Argentina. O sea, qué horror, hijo. O sea, qué terrible pues, claro. Lo que Argentina representó para los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Un paraíso. ¿Sí? En donde ya pudieron escapar, todo esto gracias a Domingo Perón, que era admirador del nazismo y simplemente los recibió, les ayudó a cambiar la nacionalidad, la identidad, les consiguió trabajo, etcétera. Ese es Adolf Eichmann.
Mengele también, es más, toda su vida, hasta que murió por esta situación cerebral en el mar, hasta 1979, estuvo libre. Sí. Y tranquilo, y además Mengele, hay que decirlo, que este doctor terrible tenía una familia con capacidad económica que le mandaba dinero. Claro. Entonces, no tenía problema por ese lado. Reinhard Heydrich, volviendo tantito a él, fue un nazi que tan siquiera un poquito sí pagó. ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí recomiendo otra película que se llama Operación Antropoide. Uh-huh. ¿Qué sucede con Heydrich? Él solía viajar en un coche descapotable. Uh-huh. A él se le encomendó dirigir Checoslovaquia. Por eso le llamaron el carnicero de Praga, del nivel de crueldad que era Reinhard Heydrich. Uh-huh. Y entonces la resistencia checa en un momento se organizó para llevar a cabo un atentado. Y lo que hacen es un hombre de la resistencia checa en una curva en el que el coche tiene que bajar la velocidad, se pone frente al coche, le apunta a Heydrich y dispara. Uh-huh. El problema es que el arma falló. Uh-huh. Y entonces rápido una segunda persona avienta una granada bajo el coche, la granada explota y Heydrich sale herido. Entonces no murió, fue conducido al hospital, Uh-huh. pero Heydrich no confiaba en que ningún médico checo lo tratara de salvar o lo atendiera, así que exige esperar a un médico alemán y es ahí donde muere. Qué barbaridad. Bueno, a eso se dedica Nadia Katán, a dar clases de historia judía, entre otras cosas, el nazismo. ¿Dónde pueden tomar un curso contigo? ¿Cómo son? Gracias, Marta. Pues mira, te platico. Las personas pueden entrar a www.nadiakatan.com. Katán se escribe con C y con doble T. nadiakatan.com. Ahí pueden ver los cursos que se imparten. Uno es sobre la historia del antisemitismo, que abarca desde la época bíblica hasta el siglo XX. El curso número 2 es sobre la historia del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva completamente amplia, no nada más ver el tema judío, sino ver el desarrollo de toda la guerra. Estos cursos son siempre por Zoom, online, para que la gente lo pueda tomar desde la comodidad de sus casas y recordando siempre que pues tienen un costo accesible, que la idea es aprender, es hacer un viaje por la historia. Si tu audiencia quiere una clase muestra, simplemente tiene que entrar a esta página, nadiakatan.com, y ahí pedir una clase muestra. Hay un botoncito que dice enviar mensaje, y ustedes si lo aprietan ya están en contacto directamente a mi WhatsApp y yo les puedo mandar una clase muestra. Buenísimo. Es Nadia Katán J en Facebook, Nadia-Katán en Instagram, Nadia Katán 6376 en YouTube y nadiakatan.com. Muchas gracias, Nadia. Gracias, Un placer cuídate tenerlos mucho. aquí y gracias por la clase. Gracias. 11:27 de la mañana en W Radio. Regresando, vamos a hablar de epilepsia. Y más adelante, Álvaro Gordo es en the house. Halagos. Piropos y halagos. Cómo ganar likes en la vida real. No se vayan, ya volvemos. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile.